complicado, ¿no? El sueldo, el nivel de los sueldos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esto durante años acá en Argentina, ¿no? Los niveles altos de inflación han hecho entonces que los sueldos quedaran muy por el piso, pero solían acompañarse después con cierres en paritarias y iban tratando de emparejar un poco esta ecuación. ¿Qué es lo que sucede ahora? Con la baja de la inflación quedan frenados entonces los aumentos salariales. Vamos a analizar todo esto con Damián Dipache, economista. Damián, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Un placer. Bien, Damián, bueno, a ver, gran problema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acostumbrados a otra cosa, ¿no? A estos niveles tan desiderales de inflación, siempre a la suba, y bueno, remando ahí con estos cierres en paritaria, se trataba de acomodar un poco la situación. ¿Qué pasa ahora? Bueno, varios datos tengo para compartirte. Primero, ¿cuánto fue la inflación acumulada hasta el mes de abril? 14,7%. Esa inflación en los últimos 2 meses había recrudecido, de hecho llegamos a tener inflación del 3,7%, Ujú. después logró atravesar el umbral del 3%. El salario registrado privado venía ganando la inflación, creo que ahí se tensó en esos 2 meses, marzo y abril, producto de que no logró cruzar el umbral del 2% hacia abajo, Mm. sino que incluso subió casi tocando el techo del 4%. En ese sentido, son muy pocas hoy las paritarias que logran atravesar ese umbral, digamos, que sigan la inflación. El salario promedio registrado, medido por INDEC, está muy finito, está casi en la línea. Eh, ¿Cuál es el dato que tengo para adelantar en el mes de mayo? Ya casi cierre, lo acabo de medir antes de salir al aire. Nosotros medimos en Scantech a través de escáner de punto de venta en 675 puntos de venta de todo el país. ¿Qué es lo que estamos midiendo de consumo masivo? Alimentos, bebida, artículo de limpieza y cuidado personal. Se derrumba la inflación en el mes de mayo. 0,75% la canasta. Alimentos 1,1%. Bebidas casi nulo, aumento. Cuidado personal 0,95%, limpieza 1%. Veremos ahora si efectivamente esto no es inflación general, es inflación consumo masivo. Lo digo porque venían subiendo fuerte los alimentos, parecería ser que comenzó a ceder la inflación por esa vía. Y consultoras están dando entre 1,6 y 2%. Estaría bajando la inflación. Las paritarias van a correr ahora por encima. Bueno, yo creo que está esa posibilidad si la economía de alguna manera comienza a crecer, la inflación viene a la baja y salarios recuperando. Si nosotros estamos en ese escenario, todavía la situación en términos históricos está muy por debajo de lo normal. ¿Cuál Sí. es nuestro análisis? Eh, en el techo salarial argentino fue en el año 2017. Si yo tomo del 2017 hasta el mes de marzo, abril 2025, el salario formal en términos reales perdió 25%, el informal 35% y las jubilaciones 40%. O sea que en los últimos meses recuperó el informal, recuperó 1,4% desde diciembre de 2024 hasta ahora las jubilaciones, el salario formal, como te dije, muy ennivelado, el gran perdedor es el salario público, básicamente porque ahí hay recorte y nivel de ajuste importante. Este sería un poco la radiografía del salario en Argentina, ¿no? Bien, esto ya evidentemente se tiene que estar sintiendo, ¿no? En el bolsillo de los consumidores cuando van al supermercado. Ahí cómo se está reflejando esta situación, este nuevo escenario, ¿no? Que se presenta acá en Argentina con todo este nuevo plano o programa económico. Cambio de la macro en la micro. Los que todavía siguen cayendo incluso las ventas en consumo masivo, en el desestacionalizado, estoy hablando mayo versus abril, abril versus marzo, son las grandes superficies comerciales, hipermercados, mayoristas. ¿Por qué? Bueno, porque la gente ya no se estoquea. ¿Por qué no se estoquea? Ajá. Bueno, porque tiene algún nivel de previsibilidad sobre adelantar consumo en un contexto donde hay mayor nivel de estabilización y probablemente mucha competencia en el mercado, intestina, generando ofertas, promociones y descuentos, no tiene sentido hacerlo. ¿Dónde se está dando el consumo masivo? En la reposición, en la cercanía. Ahí crece en el interanual y crece en el desestacionalizado muy poquitito el consumo. ¿Qué es cercanía? Estoy hablando del autoservicio, estoy hablando de la tienda de descuento,
estoy hablando del pequeño formato de hasta 500 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque hoy el argentino repone aquello que necesita, no necesita estoquearse frente a una proyección futura de pérdida de poder adquisitivo del peso argentino. Entonces cambió el cuadro macro, cambió el cuadro micro. Recordarás, Gabriela, que en algún otro momento teníamos muchos argentinos que el estoqueo era lo principal que hacían. Bueno, Sí, ese no claro. sería el ciclo que estaríamos viendo en este momento. Bueno, un cambio de paradigma ahí también respecto de esto, ¿no? ¿Eso es una señal de confianza, digamos, en que el rumbo de la economía está yendo por el buen camino? ¿O es más bien arriesgar a decir, bueno, no me voy a estoquear con algo porque no sé en realidad cuál va a ser el precio mañana? Hay dos datos. Uno es el índice de confianza del consumidor, sacó lo de ITEL la semana pasada. Después de 2 meses de caída, el índice de confianza del consumidor creció 3,1%. Mejora la situación presente respecto al mes pasado. El mes pasado fue un mes, marzo y abril te diría que fueron meses muy complicados. Marzo por caída de la actividad económica en el desestacionalizado, creciendo interanual, pero cayendo marzo respecto de febrero. Abril recuperando respecto de marzo, pero además tuviste el levantamiento del cepo. Y saliste de corrección de evaluación del peso frente al dólar del 1%, pasaste a un 3%, 3,4%, hubo una corrección, eso impactó sobre precios mayoristas. Mes de mayo, la situación presente se ve mejor que en el mes de abril, se ve mejor que en términos interanuales, donde todavía hay cierta duda por parte de ese índice de confianza que mide la ditela del año 1997, situación macroeconómica. A pesar de que las variables están estables, todavía hay ciertas dudas. ¿Qué serían las variables estables? La inflación comienza a estar a la baja, tipo de cambio estable, no estamos viendo una situación de déficit fiscal, tenemos superávit fiscal, las cuentas públicas están equilibradas. Ahora, todavía creo que respecto a esas expectativas futuras de la situación macroeconómica, penden de dos situaciones. Una política. Che, esto tiene calidad institucional y jurídica en Argentina para hacia adelante tener un Congreso componedor que permita reformas y que permita efectivamente darle previsibilidad a este modelo de política económica. Una. Y la otra es sensación económica. Che, el gobierno ya ganó la batalla frente a la inflación, ganó la batalla de mantener, de lograr consolidar la curva de deuda soberana hacia adelante, acreedores privados hacia el año 2026, ya limpió ese horizonte, no, todavía hay dudas sobre eso, efectivamente ahí hay un punto por ver, ¿no? Damián, muchos analistas, ¿no?, que estuve hablando y consultando estos días dicen que el objetivo del gobierno en este periodo del plano, del programa económico, no sería apuntar a incentivar el consumo directamente, sino lo que están apuntando ahora es a atraer inversores, ¿no?, básicamente para reforzar el tema de las reservas en el Banco Central. ¿Cómo ves acá estas políticas y en realidad esto puede llegar a tocar de algún modo o a incentivar de algún modo el consumo o qué faltaría? ¿Cómo lo ves vos? Yo encuentro dos velocidades. Velocidad más rápida, inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque está favorecida por un RIMGI, está favorecida por un régimen especial. Ujú. Velocidad mucho más lenta, la inversión privada en mercado doméstico. ¿Por qué? Porque esa ya requiere fundamentals. El mercado y lo que es sector privado, una pyme que te esté escuchando, un comerciante, un pequeño prestador de servicio, un industrial, ya no le convence que el gobierno diga lo que va a hacer, sino que vea previsibilidad que lo va a poder hacer. El gobierno plantea reformas, reformas que están muy tensionadas en el Congreso de la Nación con la actual conformación. Ujú. Bueno, hacia octubre hay un Congreso reformista y esto no significa que Libertad Avanza gane, ¿eh? Significa que como va a estar conformado el Congreso, ¿es pro-reformista? ¿Va por reforma tributaria? ¿Va por reforma laboral? ¿Reforma previsional? Ayer viste marcha jubilado, como te mostré, la jubilación recupera muy poquito, pero para una canasta de jubilado tiene un problema sustancial. Y la realidad es que no hay activo para financiar pasivo. De 18 proyectos de ley, 11 dictámenes, solamente uno tenía fuente de financiamiento. Esa reforma previsional efectivamente da un sendero de previsibilidad hacia adelante. Infraestructura. O sea, hasta que un empresario local no vea que este recorrido comienza a ser transitado, difícilmente la inversión privada en Argentina crezca. Con la coyuntura que lo votó la sociedad, tenés un motor de la economía apagado, que es consumo e inversión pública. Es más,
Por primera vez en la historia de la democracia, un gobierno va a elecciones sin inyectar pesos en el bolsillo de la gente para domesticar o alentar el voto. No lo hace, al contrario, va con el mensaje: tengo equilibrio fiscal, tengo cuenta equilibrada, recorto sector público, apago un motor de la economía, dependo de inversión extranjera directa y de lo que puede pasar muy lentamente con el privado si tiene expectativa de que esto funcione. Y Damián, ¿cómo lo ves vos? ¿Lo definirías así como lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, ¿no? Un gran éxito a esto que sucedió ayer con el bono Bonte 2030. ¿Vos cómo lo analizás a eso? Bueno, primero, sí, es hace 7 años que Argentina no salía a los mercados internacionales de deuda. Consiguió 1.000 millones de dólares con este Bonte 2030. Muchos dicen que estiman que la tasa del 29,5% anual en pesos parecería ser un poco más elevada de lo que pretendían. Ujú. Tengamos en cuenta lo siguiente: el instrumento es inédito en Argentina, porque generalmente esto es lo que se llamaba el peso link. Generalmente vos agarrabas, invertías en pesos, a incluso contraparte de garantizar que los bonos dólar link, de que si había una devaluación del peso frente al dólar, era tasa más esa corrección del tipo de cambio en Argentina. Esto es al revés. Esto es una tasa en pesos con dos seguros de garantía. Uno, si hay un put en el contrato en el cual si alguno quiere salir 2027 ante la imprevisibilidad que no continúe el actual gobierno, lo puede hacer. Y segundo, que es 29,5% anual en pesos. Si el gobierno va y logra bajar la inflación, parecería ser una tasa alta. Ujú. En la historia argentina, 29,5% es un regalo, es una tasa bajísima en pesos. Pero si vos estás pensando un sendero donde en algún momento Milei logra ir al 2027 con tasa de un dígito de inflación, bueno, va a quedar una tasa cara. Pero ojo, el mensaje importante es: el gobierno no incrementa la deuda bruta, sino que la está roleando en el mercado. Es decir, de alguna manera, no toma nueva deuda, sino que está pagando los vencimientos que tiene, ¿no? Ese es el mensaje más fuerte de lo que ha pasado. O sea, yo lo que estoy haciendo es garantizándole al mercado que yo, como sea, lo voy a pagar. Probablemente esta tasa que estipuló parecería ser un poco por encima. Se esperaba una tasa del 22 al 25%, terminó siendo 29,5% anual en pesos, ¿no? Ujú. Bueno, pero priorizó, se ve entonces lo otro, poder hacer esto que vos estás destacando, ¿no? Como lo positivo entonces, o lo que debería entonces ponerse foco dentro de dentro de esto que fue presentado, ¿no? Como algo exitoso, Damián. Así que bueno, te agradezco entonces por todo este análisis y nos estamos viendo en otro próximo contacto. Un placer. Abrazo grande. Hasta luego. Hablamos con el economista Damián Dipache, volvemos en unos instantes.